Buen día. 마지막 시간입니다. Hoy es el último día. 지금 아파가지고 어제 잠도 이렇게 못 잤습니다. Sí, ayer yo estaba enfermo y no pude dormir bien, 밥도 이제 못 먹고요. ni pude comer 그냥 지금 이제 서 있을 만큼의 힘밖에 없는 것 같아요. y tengo fuerza para estar parado. 혹시 또 넘어지면 Si me caigo, me ayuden. 24. 예. 지금까지 우리가 불교가 태국에 어떻게 Hablamos hasta ahora 바뀌었는지 그런 cómo entró el budismo en Tailandia. 창시했던 불교를 창시한 석가모니 그 부타는 좋은 마음으로 El Buda comenzó el budismo y creó la religión de Buda. 2000년이 넘게 지나면서 Y pasó más de 2000 años ahora 많은 그 본래 기본 원리에서 벗어나서 y él también se corrompió un poco también el budismo 어떤 종교로 악령으로 y ahora está yendo como una religión muy como una secta, ¿verdad? Está yendo. 진리라는 것은 변하지 않는 거야 되는데 La verdad no se cambia, ¿verdad? 세월이 지나면서 Y hubo un cambio cuando pasó los tiempos, hubo un cambio. 이제 우리가 믿고 있는 예수님의 어떤 진리는요. Pero la verdad de Jesucristo 6,000년이 지나도 pasó 6000 años y todavía no se cambia. No se cambia la verdad. 성경을 믿는다는 것이 Y nosotros creemos en la palabra de Dios y nosotros agradecemos de creer en la Biblia. 태국은 불교 나라인데 Tailandia es un país de budista 불교의 복음을 증거하는 게 무척 어려운 거라고 이제 y pensábamos que era muy difícil predicar el evangelio a un país de budismo del 93%. 이렇게 생각했죠. Y yo también pensé que era muy difícil. 제가 처음 이제 태국에 갔을 때가요. Cuando yo me fui a Tailandia en 1906, la primera vez que fuimos, 나이가 제 기억에 36살 정도. tenía como 36 años de edad en aquel tiempo. 그때 이제 저희 아들 2명하고 같이 갔습니다. Y fuimos con mis dos hijos 하나는 큰애는 이제 막 초등학교 1학년 다니다가 y el mayor tenía como primer grado y el menor 둘째는 유치원에 estaba en el preescolar, el segundo hijo. 그때 이제 처음으로 Y por primera vez 발송을 받을 때 fuimos a Tailandia, por primera vez como misioneros. 어제 그제 이제 그 코스타리카 이렇게 파송을 받았던 선교사님 브라질에 Como el pastor de Costa Rica que fueron mandados sin hablar, también el pastor de Brasil también, ellos mandaron sin hablar la lengua. 그분들처럼 저도 이제 그렇게 Yo también como ellos 태국에 파송을 받게 되었는데 me fui a Tailandia como ellos. 그러니까 그 물질이 없는 전혀 가지고 가지 않는 상태에서 이제 선교를 시작했습니다. Y también no tenía dinero también en aquel tiempo, pero así comenzamos la misión. 한 채도 얻을 만큼의 돈도 안 됐고요. No tenía suficiente dinero para alquilar una casa 아이들을 어떻게 학교에 넣어야 되는지 y no sabía cómo mandar a los niños a las escuelas. 너무 이제 막막한 그런 상황에서 처음 발걸음을 내딛게 되었습니다. Y era una situación muy difícil dar el primer paso en Tailandia. 그를 이길 수 있었던 말씀이 있었습니다. Pero yo pude vencer todas esas dificultades porque había una palabra. 이 룻기 3장 Ruth, 3장 1절부터 5절까지 보면요. If you look at Ruth, capítulo 3. 함께 보겠습니다. Ruth chapter 3, Ruth, capítulo 3, verse 1 through 5. 1 al 6. Said unto her, My daughter, shall I not seek 3, 1 al 6. Ruth. that it may be well with thee, and
And now is not Boaz of our kindred, with whose maidens thou weest. Behold, the widow with barley tonight in the threshing floor. Wash thyself therefore, and anoint thee, and put thy raiment upon thee, and get thee down to the floor, but make not thyself known unto the man, until he shall have done eating and drinking. Now it shall be, when he lie down, that thou shalt mark the place where he shall lie, and thou shalt go in, and uncover his feet, and lay thee down, and he will tell thee that thou shalt do. And she said unto her, all that thou sayest. 1 al 6, Ruth capítulo 3, 1 al 6. 자, 그러니까 룻이 이제 나오미 시어머니의 말을 따라서 갈 때 Y Ruth, cuando se iba siguiendo a su 보편적으로는 무척 두려운 곳이죠. According to the situation, a situación, es muy difícil seguir a su suegra. Yo también estoy siguiendo la iglesia. También la iglesia sí tiene su promesa, pero nosotros también seguimos. Pero al principio tenía miedo de todos. Parecía que just like it's recorded here in the Bible, 보아스라는 전혀 한 번도 만나지 못한 Boaz, que nunca conocía conocido a esa persona, 그가 이제 잠자고 있는 y 82의 dice que entre en los pies donde está durmiendo Boaz, 먼저 이제 들어가서 이불을 덮고 자는데 y para que entres y irás y descubrirás sus pies, está diciendo. Boaz comes in, Y cuando Boaz viene y dice, ¿quién eres tú? 화가 나서 쫓겨난 Y se puede enojar Boaz y echar kicks her out. ella, ¿verdad? Como una ramera. Puede tratar como una ramera también. ¿Y qué vergüenza va a tener ella? How fearful it must be. 그것처럼 También, 태국에 이렇게 처음에 왔을 cuando 때 yo vine a Tailandia por primera vez, 물질도 없을 뿐만 아니라 no tenía dinero también. 비자를 어떻게 받아야 될지 No sabía cómo tratar el visa. 그러니까 정부에서도 비자 없으니까도 나가고 추방을 시킨다면 El gobierno dice, tú no tienes visa, entonces tienes que salir de aquí. And they deport me. 내가 Puede deportarme. 거기서 쫓겨나야 되죠. Y yo tengo que ser deportado ahora porque no tengo visa. 그리고 이제 이 아들들 2명 있는데 Y tiene 2 hijos. 그걸 어디 학교에 Y yo no sabía dónde meter a mis hijos, en qué escuela. 들어가 막막한 일이었습니다. Y pasaba difícil, en dificultad. 또 말도 못하니까 También no podía hablar 어떻게 학교를 넣어야 될지를 잘 모르고 y no podía, cómo yo podía 근데 이제 바로 우리 para que entre a la escuela. condominium 그런 방을 하나 얻었는데 Y nosotros rentamos un condominio, un condo. 그길 건너에 있어 학교가 하나 있어요. Al frente de ahí había una escuela. There was a school. 근데 거기는 월요일부터 금요일 날까지는 태국 학교고요. And from Y allá de lunes a viernes es de Tailandia. 근데 학생들이 와가지고 Enseña, enseña Saturday was el idioma tailandés. El sábado es clase de coreano. 바로 이제 길 El sábado. 건너서 있었기 때문에 Y solamente era un día eso. 그 학교에 가서 말은 잘 못하지만 Y school. ellos se iban a la escuela. 아이들을 학교에 넣어달라고 했는데 Y yo le dije para que mis hijos vayan a la escuela. Yo le pedí a una coreana para que 말을 pudiera hablar. 알았지만 Pero ellos no entendían bien lo que yo decía. 오케이라고 그렇게 대답을 해줬어요. Ellos decían, ok. 그래서 이제 우리 큰아이가 1년을 그 학교를 다녔는데 Por eso mi hijo se fue por un año Son attended the school. 2학년이 올라가야 되는데 Now they y tiene que ir 그래서 por 말했어. segundo grado, ¿verdad? 2학년을 못 올라간다고. Dijo, tu hijo no puede ir a segundo grado. ¿Por qué? 그때는 이제 1년이 지났기 때문에 조금 말을 알아듣죠. and so Y ya podía más hablar, entender el Thai. 그때 1년 전에 서류를 이렇게 준비해 오라고 했는데 Y yo le dije a ustedes para que traigan los papeleos que yo le pedí. like this and like that. 당신이 서류를 준비해 오지 않은 거 아니냐? Usted no me ha traído, ¿verdad? Documentation. Los documentos. 서류를 준비해 왔으면 바로 올라갈 수 있도록 모든 게 준비가 됐는데 Si usted había traído los documentos que yo pedí, él podía entrar en el segundo grado. 준비를 당신이 안 해줬기 때문에 Y usted no preparó. Prepared in advance. 우리 아들이 2학년을 못 올라간다는 겁니다. Por eso mi hijo no puede ir a segundo grado. 못 알아들어서 하는 내가 내 잘못인데
Y era mi culpa, ¿verdad? Porque yo no entendía lo que decían. 그 1년을 그냥 뭐 헛수고로 다닌 것 같은데 Y yo viví, él se fue por un año, ¿verdad? 너무 이제 막막한데. Y estaba pasando 근데 dificultades 제가 학교에 en mi corazón. 가면 Y 성경을 가르치는 선생님이 한 분 yo iba a la escuela y enseñaba la Biblia a una profesora. 저에게 말했어요. La profesora me dijo a mí, 너무 걱정하지 말라고. no se preocupe tanto. 이 우리 학교에 다시 프로그램이 하나 생겼다. En nuestra escuela hay un programa para los extranjeros. 다녔던 학교는 태국어만 배우는 학교인데 Y esa escuela solamente le enseña de tailandés. 이제 학교에서 새로운 프로그램이 하나 생겼는데 Y hay un programa, nuevo programa. 투 랭귀지 학교를 이제 설립을 시작을 했다는 거예요. Now they have established a school Y, that will teach two languages. y se enseña dos lenguajes. 6시간 수업을 한다면 Y ellos enseñan 6 horas, 반 3시간은 3 horas en tailandés y 3 horas en 영어로 수업한다. inglés. 3 hours they will be taught in English. 너무 좋은 거죠. Y era muy bueno. 영어도 배우고 태국어도 배우고. Y se puede hablar inglés y tailandés. 처음에 등록하는 등록금 비싸다. Pero decía, es muy caro But for you to register, the para registrar. registration is expensive. Y es muy caro. 그때 우리 큰아들은 2학년, 둘째 아들은 1학년. Mi hijo estaba 되는데 en primer grado y mi hijo mayor se iba a segundo grado. Y dos tienen que irse. 돈이 그만큼 없는 거예요. Y no tenía suficiente dinero para que ellos entraran. Necesitaba como $1,000 en aquel tiempo. 뿔도 없는 거예요. Para mí no tenía ni $100. 근데 그 학교 선생님이 저에게 말했어요. Y la profesora me dijo a mí, 이 학교는 기독교 학교이기 때문에 esta escuela es de cristiano. 미셔널리 그 아들들은 그 장학금을 받을 수 있다. Los hijos de misioneros se pueden recibir beca. 근데 내가 어떻게 그 서류를 ¿Y cómo yo tengo que aplicar para la beca para los misioneros? This and that, documentation. 나는 그 서류를 어떻게 준비해야 될지 Y yo no sabía cómo preparar esos documentos que ellos requerían. 그분이 서류를 다 준비해 줘. Y esa profesora Documentation for me. me dio todos los documentos que yo necesitaba. 그 700불을 받게 되었습니다. Y yo recibí como $700. 그때 당시 그 돈이 21년 전인데요. Y es hace como 21 años ya había pasado. $700 me dio la profesora. 아이가 이제 그 학교를 12년을 다녔는데 Y mis hijos pudo entrar 12 años en esa escuela. For 11 years. 그러면 700불 곱하기 12년 하면 얼마입니까? $700 por 12 años, ¿cuánto serían? 8만 불입니까? Era $80,000, 맞아요? ¿verdad? 12년이. Por 12 años, ¿verdad? 그런 물질을 하나님이 다 준비해 Y Dios preparó todo para mí, ese dinero, para la beca, 우리 아이들이 학교를 para que mis hijos pudieran 없도록 막 ir a las escuelas. So that we will not lag for my children to go to school. 태국어만 배우는 학교가 아니고 No solamente hablaba en tailandés, 영어도 함께 배워가지고 habla también inglés, le enseña inglés. 우리 그 큰아이는 영어를 이제 잘하게 되었습니다. Mi hijo mayor habla muy bien el inglés. Speak English really well. 대학교에 이제 들어갈 때 Y cuando él entraba a la universidad, 한국에서는 제일 두 번째로 좋은 대학교에 들어가게 됐고 él entró el segundo mejor de Tailandia, la universidad. 또 영문과에 주로 들어가게 됐고 Y él entró también en aprender el inglés. 외국인들은 대부분이 다 인터내셔널 학교를 다니는데 Los extranjeros van a la internacional, colegios internacionales. 우리 아이는 Pero mis hijos eran extranjeros 태국 애들하고 똑같이 이제 시험을 봐가지고 y ellos estudiaron igual que tailandés 합격이 될 수 있었답니다. y ellos pudieron. 그래 지금은 이제 우리 박 목사님이 하시는 우리 분석이 성교학교 그 들어갔다가요. Y ahora ellos entraron en la escuela de misión del pastor Oxupar He graduated y se graduaron 태국으로 파송을 받았습니다. y se estableció en Tailandia. 사역을 하게 됩니다. Y él también empezó a ministrar conmigo. 이제 벌써 아들을 낳아가지고
Mi hijo ya tiene hijos 손자까지 생겼죠. y ya tengo nietos. 그러니까 21년 전에는 진짜 막막하게 태국에 가길래 Hace 21 años atrás, yo me fui a Tailandia, ¿verdad? 이 말씀 Sin esperanza, pero como esta palabra, 뭐라고 그랬습니까? ¿qué dice aquí? 루스 15 나오미가 그 얘기를 내 딸아 내가 너를 위해 Después le dijo a su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Shall I not seek rest for thee, that it may be well with thee? 내가 태국에 가는 것은 Cuando yo iba a Taiwán, 고생하고 힘들고 어려운 일을 no solamente hay sufrimiento, yo no fui allá para recibir sufrimientos. 하나님이 주신 복을 받은 Yo me fui allá para recibir la bendición de Dios. Blessings that God prepared. 근데 처음에 갈 때는 Pero cuando yo me iba por primera vez 가다가 사역 성경하다가 쫓겨날 거 아닌가 y me pensaba, ay, ellos me van a deportar a mí, 학교도 못 다니고 그만두는 거 아닌가 a mis hijos no va a poder ir a la escuela y se va de ser deportado. 두려움이 내 마음을 가득 채울 때가 Y 있었습니다. tenía gran miedo en mi corazón. Fears filled in my heart. 근데 그때마다 이 말씀이 내 마음에 들어와서 Pero esta palabra entró en mi corazón 그 두려움을 다 물리치고 y sacó toda la 하나님이 miedo. 말씀대로 역사하는 것을 보게 Y yo podía ver cómo Dios empezó a trabajar. 근데 구체적으로 또 이렇게 자세히 또 이렇게 얘기를 좀 하겠습니다. Y yo voy a hablar más detalladamente. 이제 조그만 이렇게 콘도에서 이렇게 Y comenzamos la iglesia en en un condominio. 보험을 잘 Y empezamos a predicar el evangelio a uno a uno. It was back in the time when we had a small condominium, and I would preach the gospel to individuals like this. 박 목사님 모시고 이렇게 집회도 했어요. Y vino el pastor Oxupar, hicimos nosotros el seminario bíblico también. 하고 Yo estaba traduciendo al pastor Oxupar. 박 목사님 말씀 전하시다가 이렇게 캄보디아 사모님 목사님 와서 댄스도 하고 También el pastor de Camboya hizo danzas también Cambodia, and they en Camboya. to come out and do a little, dance. 그렇게 이제 처음 시작을 하게 Así comenzamos la iglesia en Tailandia. Start to ministry. 자 이제 이것은 이제 2003년에서 2017년 사이에 일어났던 일들을 Esto pasó durante 2003 hasta 2016. Pasó eso en Tailandia. To 2017 in the works of the gospel. 이것은 2016년도에 Eso fue en 2016. Hicimos el campamento mundial en Tailandia. 그러니까 처음에 우리 가족밖에 없고 Solamente había la familia. 그래서 어떻게 복음을 전해야 될지 몰랐는데 Y yo no sabía cómo predicar el evangelio a dónde. The gospel. 막상 교회의 인도를 받아서 Pero yo fui guiado por la iglesia. 갈 때 이렇게 많은 사람을 만날 수 있었어요. Y cuando yo me fui, yo pude encontrar así mucha gente. Ahora yo pude predicar a la gente. Es el... So this Es el International Fellowship Non-Profit. we were able Está una organización que está explicando de IYF de la República de Corea, que está realizando el campamento mundial en Tailandia en 2003. activities, and it was able to truly branch around into many countries around the world. And we were able to Y se había hecho en muchos países el campamento mundial, especialmente en Tailandia. 이 얘기는 한국에 처음에 IF가 2001년도에 설립이 되게 되거든요. En IYF fue establecido en 2001, 태국에는 2003년도에 pero en 2003 se realizó el primer campamento en Tailandia. 그때 2001년도에 목사님이 어떤 말씀을 가지고 이 IF를 시작하게 됐냐면 El pastor Supar comenzó IYF. ¿Con qué palabra? ¿Usted sabe con qué palabra? establish the IYF. What kind of word did he have? 출애굽기 3장 10절이죠. So if we look at Éxodo Exodus chapter 3, verse 10, 3:10. Éxodo 3:10. so Exodus chapter 3, verse 10, 3:10. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Ven Egypt. por tanto ahora y enviaré a Faraón para que saques de Egipto de mi pueblo los hijos de Israel.
약속입니다. And so this is the word that God has given unto a mission that He will constantly bring forth preaching the gospel strongly. 죄와 고통에 빠져 있는 사람들, La persona que estaba en sufrimiento, en 그 pecados, 사람들을 구원해내는 일을 우리 IYF를 통해서 일하시겠다는 거죠. y ellos van a salvar a través de IYF. 이런 약속을 받으시고 El pastor recibió esa promesa y comenzó el 2001 la organización de IYF con esta palabra. 마음을 그대로 받아서 Y yo recibí esa palabra, el mismo corazón del pastor, 2003년도에 en 2003, y nosotros hicimos el campamento mundial en 2003. Yo recibí el mismo corazón de la iglesia, del pastor Osupal, que tenía la promesa, 하나님은 약속대로 y Dios trabajó con su promesa. According to the promise. 지금 이제 우리가 IF 설립이 2003년도에 하게 되었는데 Sí, Tailandia comenzó 2003 그 이름으로 우리가 y también fuimos a las prisiones para predicar el evangelio en Tailandia. 2005년 En 2005 fue eso. 2007년에 En 2007 pudimos hacer el Global Camp por primera vez Where we're able to hold en Tailandia. 이 글로벌 캠프가 한국 학생들이 와서 해외에서 하는 글로벌 캠프였는데요. Sí, venían los jóvenes de Corea a 근데 그것이 Tailandia para hacer el Global Camp. Después cambió el nombre de World Camp. 우리 태국에서 2011 hicimos el World Camp. And so in the year of 2011, that's when we're able to first hold the IYF World Camp in Thailand. 이런 월드 캠프를 하면서 총장 포럼이나 교육자 포럼을 이제 함께 합니다. Y a través de World Camp nosotros pudimos hacer Hold the education. la educación de los líderes. 2019년도에 크리스티안 리더 2015 And in 2015, we're able to start the Christian Leaders Forum. pudimos hacer el Christian Leader Forum, el fórum de líderes cristianos. También Mind Education. 에듀케이션 스쿨도 이제 우리가 하게 También nosotros abrimos educación de la mente, del corazón. 우리가 En 2016 comenzamos. And so back when it was 1996, 이런 그림이 우리 내 머리에 그림이 없었죠. these pictures were En not mí no tenía eso en mi pensamiento. within the Por la promesa de Dios, 그림을 이미 계획하셨고 Dios había preparado todo eso. 그것대로 이제 역사. Y a través de la promesa, Dios realizó, ¿verdad? 그래서 하나님의 약속을 따라서 가는 것이 얼마나 큰 복인지를 하나님이 가르쳐 주시는 Y Dios nos enseña una bendición como una persona puede seguir. forward with the Word of God. 우리가 월드 캠프 하는 목적에 대해서 여기 Es el propósito de hacer el campamento mundial Of the IYF World Camp. en IYF. So we want to provide mind education. Y queremos It's IYF mind. dar la educación de la mente, We want to introduce del corazón, introducir, guide students out of their introvert. introducir a los jóvenes del mundo entero, International students sí, guía de estudiantes de exchange their hearts. de los estados. 우리가 세계대회를 하고 있습니다. And so Y nosotros estamos con este propósito haciendo el campamento mundial. 그런 다음에요. El siguiente, 우리는 이 세계대회 comenzamos como en 2007 con 500 발렌티어라는 게 있습니다. y tenemos Gunniusco voluntario por un año al extranjero. Corp volunteers. 우리는 이제 이 Nosotros 세계대회 기간에 durante el campamento mundial reclutamos los voluntarios que quieren ir a otros países para servir por un año. 그래서 우리가 올해까지 이제 10기를 보냈는데요. And that's why Y nosotros mandamos hasta 10 clase 10. Primer clase fue enviamos 500 personas. 그때부터 이제 참석하고 난 다음에 그 사람들 그 중에서 이제 모집을 한 거죠. And so these are the participants, and then people who participated, there are volunteers that we send abroad. 여기에 이제 그 간 학생의 숫자가 나옵니다. Y aquí usted puede ver, el primero fue como 9 personas. 여기로 이제 9명이 갔었고 The first class we sent Clase 1, 2 personas, no, 9 personas. Segundo, 21 personas. 여기로 43명. third class
Clase tercero, 43. 60명, Clase 4, 60 personas. Clase 5, 72명, sí, Tailandia. Ellos enviaron. Sí. 7기는 92명, Y 92. 8 is 121. 8, 121. 9, 106. 10기는 Y clase 10, 91. 96 people we sent. 총 690 90명이 personas nos enviamos. Students who went abroad as volunteers, 690 students. 그러니까 여기 2007년부터 세계대회에 참석한 학생들 중에서 소명을 가지고 이렇게 이 끝나고 난 후에 일기로 가는 거죠. Sí, ellos ya participaban en el campamento mundial. They are able to have hope. Después ellos se iban al 그러니까 extranjero. 2007년에 태국 학생들이 500명이 그 세계대회에 참석했었습니다. That's why Al primer campamento mundial, 7, there are 500 personas participaron. in the World Camp. 2011년도엔 700명, In Sí, 2011, 700 jóvenes. 800명, 2012, 2012, 2013 800. 1000명, 2013, 1,000. 2013, 1000. 2014, 2,000. 14, 2000. 2015년에는 이제 4번을 하면서 2015, 8명이 참석을 했어요. 7,658 personas. Hicimos 4 veces el campamento mundial. 이것은 이제 5번, 1년에 5번 세계대회를 한 거죠. Y nosotros hicimos 5 veces al año, 11,242. 구체적으로 기록하고 있습니다. Y ese es el récord que tenemos ahora. 이렇게 2015년도에 5번 했을 때 이렇게 Fueron como And this is the year of 2015. 2015, 5 veces hicimos como 7,658 participantes de jóvenes. 3월달, 4월달, 6월달, Febrero, marzo, abril, junio, en septiembre hicimos 3, 4, 5 veces. 그래서 7,658명을 2015년도에 했습니다. In the year of En 2015 fue 7,685. 작년에는 이렇게 El año pasado fue 11,242 personas que vinieron. 242명을 우리가 11,242 personas haciendo two people. 이런 많은 학생들을 만나서 복음을 전할 수 y 있었던 7 veces y Way though, predicamos el evangelio a muchos jóvenes 목사님이 가지고 있었던 약속 안에 믿음 안에 y 이루어지는 일들입니다. pudimos ver el plan de que Dios le había dado la promesa y se había realizado esto. 그때 이제 각 행사 내용들입니다. Estos son los participantes, los eventos que hay. 올해 이제 월드캠프를 했었는데요. Nosotros hicimos el campamento mundial. 우크라이나에서도 와서 같이 Ucrania también. and even people from Ukraine came and danced for Y nos ayudaron, nos bailaron. De India vinieron también. 120 personas de India vinieron para ayudar. Camboya, de otros países vinieron también. Vietnam también vino. 예, 다. 이런 이제 아카데미를 많이 하고 있습니다. Y nosotros estamos haciendo mucho academia. 저도 아카데미를 하는데 Nosotros tenemos academia aquí también, ¿verdad? 거기서도 이제 이런 음식 Allá hacemos comida, academia de comida, de máscara. 팔 같은 것도 만들고 Esa es la arte tradicional de Corea. 복음반도 이렇게 하고 Clase de evangelio, class. 이런 여기 태국 de fotografía, de taekwondo. 그런 미팅도 Y también hay grupos, la reunión de grupos. 여기서 한 학생의 간증을 우리가 들어보겠습니다. Vamos a escuchar el testimonio de un joven. Student. Fue violada por un sobrino. También estaba en la oscuridad, desesperación.
pasado otra vez. Un profesor también que le había también violado. Fue muy sufrido el sufrimiento de ella. Ya no pudo más confiar en nadie. Ella estaba encerrada en sí misma y había odiado su vida. Pero hasta que un día encontró a IYF, cambió la vida de ella y pudo abrir el corazón de ella. También el pastor me predicó el evangelio. Hay dos clases de hospital para curar. Separado de Pli, realizaba un hospital para tratarme. Y podía más abrir mi corazón y confiar. En 6.5 está diciendo que continuamente solamente el mal hay. Por Dios se puede confiar en Dios y ella empezó a confiar en Dios. Y ella pudo entender el sufrimiento de la juventud, el sufrimiento que ella tenía. Y pudo encontrar y confiar en él. Y ahora decidí hacer voluntario en Perú. Yo empecé a trabajar por Dios en mi vida. Una experiencia que nunca va a poder olvidar. El Evangelio trajo la sonrisa en mi vida. Este joven se fue a Perú y todavía está en Perú todavía. Yo no puedo olvidar el testimonio de ella. Ustedes vieron eso por testimonio. Y ella cuando era joven, niña, y fue violada por un primo. Y estaba en la gran profundidad del sufrimiento. Y un día se fue para ver al profesor de ella con sus amigas. Y todos los jóvenes terminaron su trabajo. Y ella por último se fue para ver a su profesor. Y también el profesor le violó a ella. Y había una gran herida en su corazón. Y no podía limpiar esa herida. Pero a través de IYF, el miedo, el sufrimiento se ha desaparecido completamente después de recibir salvación. Y ahora está en Perú como misionero temporal. Yo hice el testimonio, recordé esto. Y yo le di el testimonio de ella a un ministro de educación. Y yo le dije, ¿usted qué corazón usted siente cuando escucha esta clase de testimonio?
Y él dijo, no, eso pasa en la sociedad, en los jóvenes. 그냥 자주 일어나는 일이라고 생각하고 거기에서 끝이었고 아무런 안타까움이나 미안한 마음이나 이런 게 전혀 총장님에게 찾아볼 수가 없는 거예요. Y el corazón del ministro de Educación, dice, eso pasa en la vida y no tenía sufrimiento, él no tenía dificultad y por eso. Ni 학교가 그냥 지식을 전달하고 있지. la escuela está solamente dando sí, 학생들이 teorías nomás, pero 서로 나누고 no comparte el sufrimiento de los, 그 교수님이나 no comparte, ¿verdad? 자꾸 사라져가고 있다는 겁니다. El corazón, el mundo del corazón no comparte el sufrimiento y se está desapareciendo, ¿verdad? La comunión. Solamente le enseñan teoría en la escuela. 그런데 우리 IOF는 Pero IYF, 학생들을 esta clase de jóvenes, ¿qué hacemos? 마음을 나눠서 Compartimos el corazón 고통에서 절망에서 벗어나 y le hacemos salir del sufrimiento para que entre en la felicidad. Es una organización que estamos haciendo ese trabajo. 학생들이 1년 Y estos jóvenes van por un año y voluntaria y vienen otra vez a su país 그 마음을 받아서 y viven recibiendo el corazón y predique a sus familiares, sus amigos que están cerca de él. 우리가 세계대회를 하려면 Nosotros para hacer el campamento mundial, sí, nosotros necesitamos muchos steps. 단기들이 이런 그 세계대회를 다 준비하고 진행하고 있습니다. Y ellos que volvieron de voluntarios están preparando para el campamento mundial. Ellos y nosotros necesitamos como trabajador, ¿verdad? Como 130 jóvenes para trabajar, voluntarios. Y todos eran de Good News Corps, voluntarios de Good News Corps. 행사를 하고 우리와 함께 Y ellos están haciendo ese evento con nosotros juntos otra vez. 그들과 함께 이렇게 산다는 게 Y yo doy la gracia de estar junto con ellos y vivir con ellos. Y estaba muy feliz en mi corazón. 지금 여기 일어나서 이렇게 서 있을 만한 힘이 없습니다. Sí, yo no tengo fuerza para pararme aquí ahorita. 그렇지만 내가 이제 이렇게 Y, 일어나서 이런 얘기하는 것은 y yo hablo estas palabras aquí. 하나님 우리에게 주신 힘이 이 어떤 아픔도 이길 수 있고 Dios nos hace vencer, nos da la fuerza para vencer también nuestras enfermedades. 이길 수 있기 때문에 Y esa fuerza de Dios nos hace vencer las enfermedades. Por eso yo estoy aquí al 일 frente. 같으면 그냥 아프다고 그냥 저기 장기 저 분담 너가 해. Si era otro trabajo, yo le puedo decir, misión de temporada, usted hable un poco de Tailandia. Yo puedo decir eso también. 근데 아파도 제가 이렇게 하고 있습니다. Aunque yo estoy enfermo, yo estoy aquí. 또 다음 이렇게 하겠습니다. 지금 급비스코에 대해서 우리가 조금 전에 설명했던 것처럼 Y nosotros explicamos de Good News Corps. 사실 이제 삶의 새로운 삶을 우리가 전달해 주고요. Y nosotros le damos una nueva vida 복음을 전하고 y predicamos. 이런 부분 영어로 좀 해주세요. And so we're able to encourage volunteers to overcome their limitations. And we want Predicar el Evangelio, también dar fuerza a los voluntarios to receive salvation. para pueda pasar su limitación, para enseñar el plan de Dios y esperanza como voluntarios. 전에 내가 이렇게 얘기했던 내용을 포함하고 있습니다. Sí, aquí está incluido también lo que yo dije. 빠져 있는 학생들이 소망을 갖고 La persona que estaba en desesperación recibe la esperanza 사람에게 전달해서 y también le da esperanza a otras personas. The hope that they receive to others. 미래의 지도자를 양성하는 것입니다. Y nosotros hacemos así, sí, los líderes cristianos, porque ellos también pasaron dificultades 고통을 당하는 사람들의 마음을 서로 나눌 수 있고요. y podemos también unir el corazón 그런 사람들을 도와줄 수 있는 거죠. y podemos ayudar también a otras personas. 프로그램이 이렇게 진행되고 있습니다. Y así podemos Good News Corps. 드린 거고요. Y yo le presenté esto. 이제 그들이 가서 Y ellos van y predican el Evangelio y viven. Ellos viven por haciendo seminarios bíblicos, enseñando la palabra. 이들도
y trabajando. 나라에 가서 복음을 전하고 Ellos trabajan y también predican el Evangelio. 그 다른 나라에서 그 형제자매들을 섬기고 and they're able to serve the brothers and sisters in that country. Y le hace en verdad para que vivan. 이건 그 가서 이제 아카데미 같은 걸 하고 있는 장면들이 Y también tenemos academia. Academies, 학생 캠프도 이렇게 같이 하고요. En la academia también hacemos juntos. 그런 이제 우리가 태국에서 이렇게 이런 봉사도 합니다. and so En Tailandia también hace esta clase de trabajo de comunidad. 같이 복구 작업도 하고 and so we're able to Había inundaciones, 그리고 이제 그 ellos van a limpiar y ayudar y también limpiar las escuelas. 이렇게 우리가 사회 봉사도 하고 있습니다. Y nosotros también estamos haciendo ese trabajo voluntarios. and so through the volunteer program, gospel Y is a través del programa también los estudios, academia, the World Camp activities también are able to continue to para ser líderes cristianos de la universidad, también expandir el campamento de actividades, chancellors también predicar en el trabajo también institutes. y también para la familia. 우리가 작년에 이제 그 리더십 에듀케이션 그런 포럼도 했습니다. Nosotros hicimos también el foro de educación también. 아주 큰 제일 좋은 대학교 줄라롱콘 대학교에 Y Chulalongkorn, uno de los mejores de universidad, 이런 포럼을 하면서 y hicimos el programa de la mente. 세계 지도자를 양성하는데 함께하고 있습니다. Y estamos trabajando junto con los jóvenes para el futuro 작년에 세 번을 하면서 profesores. 80명의 지도자들이 Vinieron como 180 교육을 했습니다. jóvenes universitarios para aprender el mente del corazón, la educación de la mente. 예. 이건 크리스티안 리더십 포럼을 하게 됐습니다. Este es el foro de los líderes cristianos. 작년에 12번을 하면서 Hicimos 12 veces, 420명의 목회자들에게 402 personas participaron en 7 países, en 12 veces, 하게 됐습니다. The leaders, and we're able to y predicamos el Evangelio. 교도소에 올해 작년에 교도소에 El año pasado fuimos a la prisión y predicamos 12 veces. last year we're able to El año pasado, ¿verdad? Con 11.290. 290명의 교도소 배수자들에게 이런 마인드 교육을 했습니다. Y nosotros en verdad predicamos a 11.290 personas de la prisión. 예, 그또 박기 선교사 간증을 잠깐 También el testimonio de Thor. the volunteers, the News Corps volunteers. ก็ชีวิตผมก็จริงวันนี้เคยติดยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็เคย Él estaba adicto a las drogas. จริงผมใช้ชีวิตด้วยการหาเงินผ่านทางยาเสพ Y ติด yo vendía drogas también, vendía drogas y vivía สิ่งที่น่าละหมาดและสามารถที่จะ ganando dinero fácil. ปทุมจักรนะครับแบบนี้ถึง4 ครั้ง Y yo me arrestaron como 4 veces. Y la última vez que me arrestaron fue, yo estaba devastado de mi vida, sufriendo cada momento. Otra vez fui arrestado por robar. No me sentía nada, ¿verdad? Inútil, nada. Pero, y yo quería una ayuda. Y quería una ayuda y me conecté con el madre. Me introdujo una mujer capturada por el adulterio mismo. Y el pastor me mostró a mí que Jesús dijo a él, vaya y no peque más, dijo Jesucristo. Y yo acepté esa palabra y acepté a Jesucristo. O sea, yo no puedo irme, porque Jesús dijo,
Yo podía ir a servir a voluntarios también, confiando, ¿verdad?, en Dios. Yo estaba siempre tratando de vivir mi vida. Yo trataba de hacer todas las cosas, pero ahora acepté a Jesucristo, a Dios en mi corazón. Yo tengo un corazón muy de felicidad y de alegría. Y cambió mi vida. Y esa es la voluntad de Dios. Y yo tengo la certeza de que Dios me hizo dejar la droga, me hizo dejar el alcohol. Y me dio fuerza para que siga a Dios. Este joven, como usted escuchó el testimonio, él era drogadicto y vendía drogas y fue arrestado y había matado a una persona y mató a una persona con pistola. ¿Y cómo esas personas pueden liberarse del pecado? Y esta clase de personas, a través de Good News Corps, programa de Good News Corps, se ha encontrado y podía ver cómo ellos están viviendo en felicidad. Aunque nosotros estamos cansados y pasamos dificultades y gastamos mucho dinero también, pero Dios nos da fuerza para vencer escuchando los testimonios y el cambio que hay en la gente. No solamente en Tailandia, sino en sus países también. Nosotros estamos trabajando y yo sé que en sus países también Dios va a trabajar a través de IYF. Sí, aquí nosotros acabamos la academia por 4 horas que estuvimos. Sí, y tenemos un poco de tiempo. My Chain va a testificar para nosotros. Usted tiene que salvarme a mí. Parece que yo voy a caerme. Y ella vino y qué corazón tiene ella, ¿verdad? Buen día. Mi nombre es Marchan. 2011 yo vine aquí como misionero temporal. Yo quiero testificar mi corazón. Yo antes de encontrar la iglesia, yo estaba creyendo en Buda. Y yo estaba trabajando y para hacer buenas obras, buenas cosas, enseñaba el Buda. Cuando yo venía a mi casa, yo menospreciaba a mi padre. Él no trabajaba y pedía mucho dinero a mí y era alcohólico a mi padre y hacía vivía la vida. Y yo tuve más educación que mi padre y mi madre, por eso menospreciaba mi corazón a mis padres. Y yo estaba menospreciando a todo el mundo, en realidad. Yo no sabía que eso era malo. Y yo sabía que ese no era bueno, un buen pensamiento que yo tenía. Y yo también. Y cuando yo estaba trabajando en la universidad, y yo estaba menospreciando a muchas personas y
study and then do something. And then at that time I met the IYF. Y después yo encontré IYF y vinieron a la universidad, el IYF. I don't want to study anymore. Y ya no quería más estudiar porque saqué un F, ¿verdad? Después, Participate with the many activities. y acá había mucha actividad, mucha chance de viajar. Know about the good news. También Good News Volunteer, a conocer el voluntario. And then I came here. Y yo vine aquí en Estados Unidos. When I came here, I also like not trust pastor. Yo no confiaba en los pastores. Do something I don't want to do. So Yo no quería hacer las cosas que me mandaban. Y yo no hice lo que ellos me mandaban. Y yo no estaba siguiendo bien. this kind of people. And also when I was in Thailand, also I didn't obey my father and my mom. Y yo no estaba obedeciendo a mi padre y mi madre bien. Y yo I estaba... have money, I can spend my life. Sí, yo quería gastar mi dinero por mi vida. Y gastaba el dinero por mi vida también. Y And so when I came here to be a volunteer, Y yo vine aquí para ser volunteer. I never Yo nunca agradecía a mis padres. Y yo podía agradecer aquí, estando aquí en Estados Unidos. At the time I don't have deodorant, so Y mis I padres- needed very much because I was in Miami and Miami is so hot, right? Y Miami necesitaba desodorante. Hey, I'm gonna buy for you. Y So el you pastor have to dijo, pray. usted tiene que orar, yo no voy a comprar para usted, usted oren. So I have money and then I buy, right? Y yo compré con la tarjeta, ¿verdad? I don't have money. En Tailandia, pero aquí yo tenía que orar delante de Dios para que Dios me dé las cosas que yo necesitaba aquí. But that I needed. So pastor let me pray. Y el pastor me dijo para que orara. Maybe few years, few days passed. Después de pasó, alguien me dio desodorante And then I realized that y yo podía ver all this is like thankful hearted. y yo estaba agradeciendo delante de Dios porque Dios me había dado Have like thankful heart. y, And to my father and my y yo estaba dando la gracia a Dios, and in a mi padre también, porque me han dado todas las cosas en Tailandia learn about faith, y me dejó aprender la fe de Dios receive salvation, like y recibir la salvación. I would say in Joshua I cannot remember like Rahab, right? Rahab is the woman cell. Harlot, right? La ramera Harlet. So I think I'm like no, she likes me like you. I'm like her. I'm like her. Like she's very bad girl, but Había una hermana que era muy mala, una amiga muy mala. can marriage with her. So I think like, oh, I am this kind of person, and Jesus can die. De ese salmón que podía casarse con la ramera y el salmón Spend my life se había casado in Chatham Sandy. y ahora yo estoy en la iglesia y yo agradezco a la iglesia. I'm a bad girl. I cannot. Y yo era una persona muy mala My mom, my brother, y menospreciaba a todos, mi padre, mis hermanas, teach me many. y yo quería solamente, ¿verdad? Y me ayudó de muchas cosas aquí del campamento. So if there's anybody among you, as you guys listen to the series of sessions and lectures, Y usted quiere hablar lo que ustedes pudieron aprender y aprendieron en su corazón o testificar. this time you're more than welcome to come on and you Y pueden venir para testificar también si usted quiere. is there anyone? Yes. Esa explosión en la ciudad de Tailandia. Tailandia. Qué bonito, ¿no? Sí. Templo de budismo. Es un templo budista. Sí. 안녕하십니까. Hello Sí, everyone. ¿cómo están? 저는 한국에서 왔습니다. Yo vine de Corea.
Tenía razón de poder escuchar el budismo. Quería aprender. En Corea también hay budismo. Es muy fuerte también. Mi abuela también era budista. Mis padres, todos eran budismo. Había muchas personas que tenían muchas enfermedades en mi familia. Y todas las cosas que hacía no salía bien. Y mi hermano mayor, cuando tenía la primaria, tuvo un accidente y tuvo una gran cirugía y él está viviendo ahora como incapacitado. Él se hizo drogadicto. Él vivió hasta 45 años. Él se fue varias veces a la prisión también por las drogas. Yo cuando escuché el Evangelio por primera vez, hace 8 años atrás, yo después de graduarme el bachillerato, y yo estaba en el seminario Chongmyo y yo me gradué y quise ser pastor y también me gradué para hacer doctorado y viví como 10 años como misión o como evangelista. Yo conocía la Biblia erróneamente. Yo trataba de creer en Dios. Yo trataba de creer en Dios. Y pasó muchos años y no había paz en mi corazón. Y cuando me quisieran dar como pastor, nombramiento de pastor, pero yo encontré la misión Buena Nueva y escuché el Evangelio en la iglesia de Misión Buena Nueva. Y yo sabía que yo estaba creyendo mal la Biblia. Y yo pude conocer a Dios de verdad de la Biblia. ¿Y qué es creer? No dependía de mis esfuerzos, sino Dios a través de Jesucristo. Y que Cristo, yo supe que la salvación es creer lo que Cristo ya dejó hecho por mí limpio. Yo recibí la salvación hace 8 años atrás. Mi hermano mayor recibió la salvación hace 5 años atrás. Después de recibir la salvación, y cambió toda nuestra familia. Mi hermano mayor recibió salvación. Mis hermanos recibieron salvaciones y toda la familia, y estamos viviendo felices en el Evangelio. Y yo escuché el testimonio de Academia de Budismo en mi corazón profundamente. Si yo podía ver como el corazón del hombre profundamente no tiene el corazón de creer en Dios. Y en la persona de Thai, ellos como muñecos, usan muñecos como sus hijos, ¿verdad? Tratan como sus hijos los muñecos y ídolos. Y yo me asusté de eso. Me sorprendió mucho. El pastor, en el corazón de nosotros, hay personas que confían en sus corazones y nos enseñó que era muy malo el corazón, de creer en mi corazón. Yo pensaba que si yo tengo mucho dinero sería feliz. Yo pensaba que si yo era rico iba a ser feliz. Yo pensaba que yo había creído en Dios. No es que yo creí en Dios.
Y Dios abrió la puerta para que yo pueda escuchar y después de escuchar el Evangelio, y yo he recibido la salvación y esta alegría. Y yo estaba agradeciendo mucho delante de Dios. Y yo aquí, y cuando dijo, ¿alguien quiere salir para testificar? Y yo quise salir por primero. Y desde ahora, como Dios me salvó a mí, y yo sé que por mí mucha gente van a ser salvos, y me toca en mi corazón. Y falta todavía una semana más. Esta semana yo tengo esperanza. Por CLF, por primera vez que yo vengo. Yo soy coreano. Y yo he visto muchos países o pastores de otros países. Y viendo que ellos creen en Dios con un corazón, unir el corazón. Y es muy maravilloso. Gracias por escucharme. Muchas gracias. ¿Alguna persona más? Sí, ¿cómo están? Yo soy evangelista de Good News en Canadá, Vancouver. Sí, yo doy la gracia de estar aquí participando en el budismo, Academia de Budismo. Y mucha gente viene de Good News Core a Estados Unidos, de Tailandia. Y era muy precioso los jóvenes de Tailandia. Ellos crecieron toda su vida como budistas, toda su vida. Como 93% es budismo allá. Y cómo ellos recibieron salvación y vinieron a ser voluntarios por un año. Y durante 5 voluntarios vienen, ¿verdad?, a Estados Unidos, 50 personas. Los jóvenes de Tailandia usan el corazón para hacer el Good News Corps voluntarios. Yo me recuerdo mucho de los estudiantes de Tailandia. Vinieron por primer clase, vinieron por 4 jóvenes vinieron de Tailandia por primera vez. El primer clase. Ton, Sia, Kum, Vi. Los 4 jóvenes. Y Sia y Vi era de nuestra iglesia, los hermanos de nuestra iglesia. Kum y Ton, ellos era no era de la iglesia, sino vinieron de Good News Corps, voluntarios. Ellos abrían el corazón y estudiaban el corazón y usaban el corazón para el Good News Corps, para predicar el Evangelio. Y fue edificado la iglesia en 2009 en New Orleans. Nosotros predicamos por 2 semanas y hicimos la campaña. Y yo me recuerdo todavía que no puedo olvidar. Y yo era Tom y yo estábamos predicando juntos. Tom no había recibido salvación todavía. Cuando llovía, cuando hacía frío, y salíamos para predicar. Pero Tom no había recibido salvación.
Y es una persona muy buena, humanamente es muy buena. 옆에 있던 여학생 태국 학생들 셋이서 똥을 막 교제를 해줬어요. Y los tres compañeros tenían comunión cada día a Tom. 결국 똥이 이제 마음에서 Y Tom 마음에 자기의 악한 모습을 발견하고 y descubrió su maldad, Tom. discover the equal self inside of him. 그 이제 집회를 통해서 구원을 받게 됐어요. Y a través de la campaña recibió la salvación. Receive salvation. 근데 진짜 구원을 받고 나서 이 똥이 마음에 너무 기뻐하더라고요. Y Tom en su corazón estaba muy, muy feliz. Inside of his heart. 그리고서 이제 계속 복음을 계속 증거하는 그 삶을 살았어요. And he Y predicaba el evangelio continuamente. 제가 듣기로 청년들이 제일 많은 교회가 전 세계에서 타일랜드 교회인데 Dice que en el mundo entero la iglesia de Tailandia hay más jóvenes, ¿verdad?, en nuestra misión. is Thailand. 저도 이제 군뉴스코를 다녀왔기 때문에 Yo también, yo estaba como Good News Corps también en otros países. 우리 이제 타일랜드에서 군뉴스코 생활을 하고 이제 하고 돌아가는 우리 많은 청년들이 있는데 Y yo he visto muchos jóvenes que han vuelto a Tailandia otra vez Go volunteer. después de Good News Corps. 그때 소식을 들을 때마다 굉장히 기뻐요. Y cuando yo escucho de ellos me da mucha alegría. 때때로 교회를 안 나간다는 소리를 들을 때 좀 마음도 아프지만 A veces no van a la iglesia, me duele el corazón también. For a while, and it aches my heart. 이번에 룽남이랑 마이짱이 왔는데 Runam y Maicha vino también. 제가 못 알아봤어요. Yo no pude conocer a ellas. Recognize it. 왜냐면 룽남은 여기 미국에서 되게 이만했거든요. Yungnan era muy gorda, ¿verdad? Ella era muy gorda It's actually it's big. 너무 잘 먹어가지고 y comía muy bien. So well here. 태국에서는 고생을 많이 했는지 Yo no sé qué pasó en Tailandia, ¿verdad? 빠져서 왔더라고요. Y vino flaca. Wait. 네. 여러분 태국 음식 아시죠? ¿Usted le gusta la comida de Thai? 옛날에 우리 단계들이 태국 음식 해줬는데 Y nosotros le hicimos la comida de Thai a los... There's some Thai dish for us. 맛있었습니다. Estaba muy rica. 제가 이 불교 이 아카데미를 접촉하면서 PPT를 넘겼는데 Y yo podía ver y estaba participando en la academia de budismo. 진짜 불교의 어떤 인간이 만들어낸 것이 결국 악할 수밖에 Y solamente que el hombre hizo esa religión, al final es malo, ¿verdad? 이 불교의 나라인 태국이나 캄보디아 이 나라 Camboya, Tailandia. 어려울 거라고 했지만 Y parecíamos que era difícil penetrar el evangelio allá en Tailandia. Cambodia, Myanmar, that is so filled with Buddhism. 이제 하나님이 그들의 마음을 Y pro Dios 만들어놨다. le ha dado el corazón para que pueda escuchar el evangelio a las personas de Tailandia. So that the gospel can enter. 이 강연에 함께할 수 있어서 감사했습니다. Y yo doy las gracias por este momento de participar. 아름답게 마칠 수 있어서 감사합니다. Y yo doy las gracias al Señor por terminar. Beautifully. 사실 제가 오늘 아침에 이렇게 여기 올 때 이 Actually, Cuando this yo morning vine as I was aquí, coming here, 시간을 할 수 있을까 몇 번 염려했습니다. yo estaba pensando, yo puedo dirigir hoy, 이렇게 아름답게 마칠 수 있었다. pero yo doy las gracias porque yo pude 여러 participar. 분들의 도움이 없었다면 Si no es la ayuda de ustedes, 이런 일도 할 수 없고 no podía hacer ese trabajo. 또 여러분들이 이렇게 함께 들어주시고 Y ustedes han together here, escuchado juntos. 받아서 이렇게 아름답게 마칠 Y yo doy las gracias porque ustedes han dado ayuda de ustedes. so thankful. 기도하고 Vamos a orar y vamos a terminar. Let us finish. 하나님 우리가 이 CLF 아카데미 불교 아카데미를 Señor, te damos las gracias por el CLF, Academia de Budismo. 이 일을 통해서 하나님이 Y a través de esto, 많기 때문에 tú has preparado muchas cosas. 우리는 기쁨으로 이런 걸 준비하고 Con alegría nosotros preparamos. 또 이런 마음을 나눌 때 Y cuando compartimos el corazón, 행복합니다. si nosotros somos felices. 더 많은 분들이 함께할 수 있도록 길을 열어주시고 Y para que el año que viene, para que más gente pueda venir, Señor. 기쁨으로 이런 일을 동참할 수 있는 Y con alegría puedan participar. So that we can participate in happiness. 오늘도 이렇게 아름답게 마칠 수 있는 Y doy las gracias por este día. 예수님의 이름으로 Y culminamos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 감사합니다. Gracias.